Estás conversando con Adamo Dimitriadis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que dentro de un rato serán quizás noches para vosotros y vosotras. Este vídeo estoy seguro que ahora que está a punto de empezar a grabarse va a ser algo muy especial. Seguramente por la primera razón, que es porque lo hago por fin con un querido amigo al que adoro su trabajo, de quien aprendo mucho musicalmente también, pero sobre todo con quien compartimos ese deslumbramiento y esa magia que es importantísima. Y luego también porque siendo a estas horas de la tarde es muy bonito saber que dentro de un rato con otro color de la tarde lo veréis y que seguramente lo vais a ver con ese mismo nivel de curiosidad y ese mismo nivel de ganas de aprender un poco de quienes pasan por aquí y que tienen pues a bien darme un poco de su tiempo para poder convertir ese poco de su tiempo pues en mucho de vuestro tiempo y que podamos aprender. Y es muy bonito y muy interesante también poder agradeceros que cada jueves estéis y que cada jueves compartáis estos contenidos, que cada jueves preguntéis cosas. El día de hoy va a ser, como está grabado, pues no va a haber tiempo para preguntas, pero más adelante pues haremos otra con Adamo y ya le podréis preguntar cositas. La razón de no poder hacerlo en directo hoy es que no tengo el don de la bilocación, pero tengo que ir a otro sitio y tengo que hacer otras labores, digamos, relacionadas con el misterio también. Y, y nada, se hace lo que se puede, pero estoy seguro que lo que salga hoy va a ser pues interesantísimo, gracias a mi querido Joe Lagerfeld, que va a estar también llevando un poco las riendas de todo. Y gracias a la gran posibilidad que tenemos de hacer de la comunicación un arte en cuanto a poder transmitir lo que es más profundo, lo que llevamos dentro, ¿no? Lo más profundo que tenemos y también nuestra posibilidad de explayarnos y de estar sentados en una banquetita de piedra frente a una plaza, por ejemplo, y en esa plaza del conocimiento que sube un castillo, pues darnos cuenta que, como siempre digo, no aparece una flor bonita, que es esa flor bonita, la del deslumbramiento. Así que no me voy a liar más diciendo cosas porque es tiempo de escuchar a mi querido Adamo Dimitriadis, que está aquí con nosotros. Gracias, querido Adamo, por estar aquí. Hola Aldo, gracias a ti por la invitación y es un placer estar con todos vosotros aquí en el canal de YouTube. Pues es fantástico. Mira, sabes que nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido muchísimas ocasiones de charlar de todo, de charlar de arte, de charlar de música, de charlar de ese futuro que parece que se nos quedó un poco en el Sí, aire. Pero también hemos tenido unas charlas muy intuitivas en cuanto a sensaciones, ¿no? En cuanto a lo que la obra nos produce, tanto si es pictórica, si es visual, si es cinematográfica o si es musical. Charlar con varios códigos comunes. Y en esos códigos comunes siempre me gusta, digamos, acercar un poquito a la gente, a la persona con la que estamos. Para quien no te conozca, lo importante de todo esto es decir que quizás de un modo u otro tú eres una especie de artista renacentista porque abarcas muchos aspectos y en esos muchos aspectos siempre hay, por un lado, una visión muy clara del futuro, pero también, digamos, una conciencia de un pasado que pudo haber sido futuro o que va transmutándose en futuro constantemente y eso me encanta. Pero claro, esto es interesante porque cuando eras pequeño, pues algunos fines de semana, por no decir muchos, tu padre te llevaba al museo. ¿Y qué pasaba en ti cuando de pequeñito tu padre te llevaba al museo? hombre, los recuerdos que tengo de fines de semana de mi infancia siempre son en el Museo del Prado. Yo creo que es el museo que más he visitado en mi vida. Entonces sí he tenido influencia de la pintura desde pequeño. Prácticamente desde pequeño yo quise ser pintor. Eh, Quizá luego me dediqué también a diseño, a otras cosas, pero desde pequeño lo que más tenía interés en la pintura y en ser pintor. ¿Tú, Y al final, bueno, he llegado a serlo. y tú te Luego, recuerdas de pequeñín con los pinceles y haciendo... sí, claro, dibujaba mucho, me gustaban los cómics, sobre todo. eh, Siempre me ha interesado todo lo relacionado con el dibujo. Y, La ilustración, me volvía loco viendo ilustraciones, ¿no?
pues me he criado en los años 70 y veía mucha ilustración de los años 50, 60, ilustración del futuro, ¿no? De lo que sería el futuro que nos iba a llegar. Y la ilustración del futuro en aquella época, lo que ahora mismo llamamos retrofuturismo, es muy interesante, ¿no? Porque mostraba un futuro muy bello, que a nosotros nos fascinaba, ¿no? En aquella época, toda la ciencia ficción, ¿no? Que aparecía allí, ¿no? La especulación con el futuro, la ciencia. Había ilustradores maravillosos, ¿no? Como Arthur Radebauch, que tiene unas ilustraciones impresionantes. Y de ahí viene la influencia, sobre todo en mi obra en general. Tengo bastante influencia de aquello, de lo que fue el futuro que nunca ha llegado. Claro, claro. Es el futuro Technicolor. Lo que tenemos ahora es que quizá todo es más distópico y más. Pero utilizo aquello, no me considero retrofuturista en mi obra, pero utilizo aquello para hablar de la actualidad, del mundo actual. No es lo que esperábamos, ¿no? Pero quizá a veces un poco irónico, con ese colorido un poco ácido que tienen mis cuadros, influenciado también por arte pop, pero hablo un poco de la actualidad, aunque mi manera de expresar es un realismo pictórico y, y me baso un poco en aquella época, ¿no? En la estética, ¿no? De lo que es la ilustración de los años 50, 60, no en toda la obra, pero en algunas partes, en algunas exposiciones, como en Memorias del Futuro o Ecos de la Era Atómica, Ujú. sí se ve realmente esa influencia. Pero cuando eras pequeñín, antes de llegar a estas memorias del futuro, antes de llegar a ese mano a mano con la posibilidad de ese gran cosmos pictórico, ¿tú eras de los pequeños que cualquier folio que tenías lo pintabas o te ponías a pintar en la pared también o cogías tizas? Como en la pared no llegaba tanto, ¿no? Pero folios sí, Ujú. bueno, y hasta los cuadernos, por fuera, por dentro, sí pintaba bastante. Y dibujaba, me encantaba. ¿Y qué sentías, por ejemplo, cuando tu padre, porque tu padre es ingeniero, Sí, mi padre es ingeniero, entonces sí, el tema de lo que es la ingeniería, la industria, todo eso siempre ha estado en casa, ujú, Entonces quizá me ha influenciado también eso, pues me gusta lo que es la fotografía industrial, quizá porque desde pequeño he visto libros, ¿no? De lo que es máquinas, industria, el progreso científico, entonces sí me ha interesado mucho lo que es la fotografía industrial. ¿y tú crees que te daba, quizás se me ocurre, ¿no? Un poco de perspectiva matemática también para tu obra? O sea, ¿crees que de una manera u otra eso te ha podido influir para tener esos puntos, digamos, de orden estructural para reflejar una obra? Es posible, es posible. No soy un pintor muy de... cuando voy a planificar un cuadro ya lo tengo completamente en la cabeza y en el boceto completamente acabado. No soy de los que cojo el lienzo y empiezo a trabajar en el lienzo Ujú, como puede ser en expresionismo abstracto o algo así. No tiene nada que ver con eso. Lo tengo todo muy meditado y trabajo mucho el boceto ujú. y prácticamente está el cuadro terminado antes de empezar a pintarlo en el lienzo. Lo tengo ya todo en la cabeza, el colorido, todo. Rara vez se retoca algo más o se cambia algo. Eh, Soy bastante metódico en ese aspecto. Y en esos bocetos, claro, el tiempo va pasando, tú vas evolucionando y vas descubriendo nuevas cosas y descubres la música y descubres, digamos, la efervescencia de unos años 80 en los cuales la estética era fondo y forma. Y claro, resulta que en esa época, pues, te dedicas a hacer algo que me pareció fascinante cuando me lo contaste hace muchos años, trajes. Sí, bueno, yo estudié diseño Ujú, y especializado en moda y en patronaje industrial. Entonces, sí, yo empecé a trabajar con esta sastrería. ujú, Fue lo que empecé a hacer, ¿no? Entonces estuve varios años, ¿eh? Desde que terminé la carrera de diseño hasta principios de los 90, pues sí trabajaba y hacía trajes a medida. eh, Inspirados un poco en los años 50 que se llevaba esa estética que a mí me ujú, encantaba y en aquella época sí se llevaba, era muy común y eran trajes preciosos, a mí me encantaban ese tipo de trajes. No era tan fácil encontrar trajes como ahora. ujú. Te tenías que ir a un sitio especializado a que te los hiciesen porque en realidad lo que era el prêt-à-porter de aquella época, el traje más común que se podía ver en tiendas y esto, era el traje para trabajar en el banco. Es decir, no había un traje bonito Ujú. como para salir. Entonces sí, me encantaba, me encantó la moda, me ha encantado siempre y estudié moda, aunque luego a la vez que terminé y empezaba con los trajes, también empezaba a pintar. Ujú. Es decir, mis primeros cuadros también datan de aquella época, algo diferentes de los actuales, ¿no? Eran más surrealismo pop, Ujú.
influenciado también por el surrealismo y por Magritte. A mí Magritte me gustaba mucho, vi una exposición de Magritte que me encantó en Fundación Juan March, creo que fue Ujú. el año 1989, y me marcó mucho esa exposición y decidí también dedicarme a la pintura. Claro, es que además es interesante porque cuando has nombrado a Magritte, por ejemplo, Magritte encuentro relación, por ejemplo, con los trajes, con esa especie como de romanticismo que en el caso de los trajes también reflejaba el neorromanticismo de la época, ¿no? En la música quizás esa especie como de retrofuturismo también estético. Exacto, exacto, porque en realidad esos trajes, si lo ves, lo ves en muchos cómics retrofuturistas Ujú, también de la época, sobre todo la época dorada del cómic de autor en los años 80, Serge Leclerc, ujú, Yves Chaland, lo que es la línea clara franco-belga de aquella época. sí. La estética también es una estética retrofuturista como que también de los años 50. Aquí en España Daniel Torres tiene una obra fantástica retrofuturista en línea clara, Ujú. española, y recuerdo también esa estética de los años 50, esos trajes de los años 50. Entonces no se encajaba, ¿no? A veces se puede hilar un poco todo y sí, sí hay una coherencia. Claro, claro, pero es que es interesantísimo y claro, y en todo este, digamos, este camino también, claro, tú vas, poco a poco te vas, digamos, vas metiéndote en una búsqueda de tu propio lenguaje personal, de tu manera de interpretar, digamos, lo que bullía en tu cabeza, ¿no? Y como bien has dicho, hay, digamos, una especie de primeros pasos de surrealismo pop, ¿no? En los cuales te mostrabas. Y en esa especie de pasos de surrealismo pop también es interesante porque, digamos que, por ejemplo, en anatomía, se ve ese componente pop, se ve incluso, te diría que hasta cierto punto, un componente griego, quizás, no sé si de manera inconsciente que lo aplicaste o si salió tal cual o no sé cómo. No, salió tal cual. Sí, es un cuadro un poco oscuro, aunque sea colorido y tiene ese color pop, Ujú. pero sí son cuadros que son un poco oscuros en aquella época. Claro, claro. Y son cuadros en los que quizás, no sé, también empezabas a trabajar tu propia relación con el color, ¿no? Porque, por ejemplo, en desdoblamiento se ve, digamos, una característica que con el tiempo se ha ido viendo en tu pintura y es el buen maridaje del color. O sea, no que, el color no es solamente un elemento de referencia, sino es como una parte física de la obra, ¿no? Y es interesantísimo eso. Exacto, desdoblamiento además, yo creo que debe de ser en los 90, 95 más o menos, debe ser por esa fecha. Y recuerdo que ese cuadro, si le ves, sí puede tener ya un poco la línea de lo que vendría después. Ujú, Es decir, no es tan surrealista pop como otros, ¿no? De esa época. claro, Sí podía ser como un, un espacio entre medias, ¿no? De las dos obras. claro, claro. De cuando empezó. Ese cuadro, además, recuerdo que me influenció David Lynch, porque recuerdo que ese cuadro le hice cuando vi la película Carretera Perdida de David Lynch, que me encantó, Ujú, me gustó mucho. claro, claro, claro. Y aunque no parezca que tenga influencia, pero sí me influenció ese tema de desdoblamiento, que en la película también hay un desdoblamiento, ¿no? Ujú. De dos personajes. Sí, sí, tiene algo de influencia en esa película de David Lynch. Claro, y en esas memorias del futuro, en esos ecos de la era atómica, en todos esos términos que utilizas, que son términos muy, muy definitorios y realmente muy visuales para mostrar, digamos, esa especie de ciencia ficción cercana en la que vivimos, ¿no? Eh, Siempre se nota que en tu obra hay como hay una naturalidad respecto a comportamientos, respecto a gestos, respecto a cosas como muy cotidianas, pero adaptadas a situaciones que a día de hoy todavía parecen un poco inverosímiles, ¿no? Pero que todos las hemos soñado. O sea, imaginarte en casa, pues, viendo cómo unos electrones generan una onda, o imaginarte en casa, pues, eh, no sé, observando a través de un monitor, pues, no sé, el Computer Love, por ejemplo, ¿no?
Sí, Computer Love, que el título está homenajeando a Kraftwerk. Sí, sí, claro, claro. O sea, Sí, sí. en todo esto hay como una especie también de factor cotidiano que no sé si tiene que ver con una observación de la realidad o si hay un cierto punto crítico también En esa menos, yo creo que en otras exposiciones que he hecho son más distópicas, como Ciudad Terminal, y sí hay un punto que es más en contacto con lo que es la situación actual y con la realidad, ¿no? Del Ujú, mundo actual. En esa me dejé llevar un poco por lo que hemos estado comentando antes de lo que es eh, lo que nos seducía tanto en la infancia, claro. ¿no? Esa visión del futuro. Entonces, hay varios aspectos en todos los cuadros, varios aspectos de esa ilustración, ¿no? De los Ujú, años 50. Y de películas y de ciencia ficción. Las películas, ya sabes, de Godzilla, sobre todo las de Godzilla Ishiro Honda, ¿no? ujú. Que trabajaba en la Toho, y todas las que realizaba él eran fantásticas, ¿no? Porque tenían armamento que, en realidad hay un doble sentido en esas Sí, películas, porque Japón en aquella época estaba vetada en poderío militar, ¿no? En armamentístico, sí. y crear un monstruo nacido de la radioactividad, ¿no? En relación a las bombas atómicas, ¿no? Y crean un ejército japonés que aparecen siempre en las películas de Ishiro Fantástico. Honda, un ejército con unas armas impresionantes, Ujú. futuristas, de rayos láser y todo esto, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Con la situación en ese momento, ¿no? De lo que era Japón, ¿no? Entonces siempre hay doble sentido que siempre es interesante leerlo y relacionarlo, ¿no? Con el mundo de aquella época, la Guerra Fría, los bloques. Es Pues a mí interesante. me encanta ese punto de observación y además de perspectiva, como si lo estuviésemos viendo en un monitor en el cual el tiempo es un canal. Es como voy a sintonizar el canal del tiempo, ¿no? Y entonces ver todas estas cosas. Y en ese sentido me encanta porque tienes detrás a Cosmology y justo en este momento estoy poniendo la imagen de Cosmology. Entonces en un recuadro pequeñito a ti se te ve con Cosmology también y me encanta porque es como muy retrofuturista también. Pero una de las cosas que recuerdo cuando fui a una de las inauguraciones de sus exposiciones fue ese punto que es curioso, ¿no? Porque el color te transmite determinadas cosas que tienen que ver justamente también con esa sensación de ese futuro o de esa ciencia ficción o de ese romanticismo que viene en tronca con Kraftwerk en muchos aspectos, ¿no? O sea, con canciones como La Modelo, por ejemplo, ¿no? De Model, ese punto así Sí. como... Y tú cuando como dices, tienes esbozado el cuadro mentalmente, ¿también tienes esbozados los colores o piensas más en tonalidades abstractas que están ahí dando vueltas? Los colores voy probando y voy dándole vueltas, es decir, sí están trabajados los colores en ese aspecto, pero mentalmente y muchas veces hago cambios en el boceto porque me gusta mucho jugar con el color. Es Ujú, decir, mis cuadros, como puedes ver, no son muy monocromáticos, son ujú. bastante coloridos y contrastan unos colores con otros. Intento crear una armonía en ese aspecto y que también seduzca, ¿no? El colorido. Claro, claro, claro. Mira, y de mostrar los cuadros em, de los ecos de la era atómica y las memorias del futuro, pasamos un poquito a otro eco, digamos, de sonido, que es la música. Porque, para quien no lo sepa, pues creo que eres una de las personas con más conocimiento musical y sobre todo sí, o sea, de exótica, de minimal wave, de Sí, he tenido tecnopop. mucho interés y el interés siempre pues te ha abierto el mundo de la música. He tenido un gusto muy amplio, Ujú. como tú sabes, y hemos hablado, tú también, Sí, sí. eso coincidimos. Entonces sí, desde la música exótica de los años 50, de Les Buster, Martin Denny, Arthur Lyman, todos los grupos, los primigenios, ¿no? de lo que es la electrónica en el mundo pop, Tom Dieselberg, Kito Baltán, Raymond, Raymond Scott. Claro, Y de ahí pasando lo que es a lo que vendría posteriormente, ¿no? El tecnopop, claro. lo que es Kraftwerk en los 70 y de ahí todo la Yellow Mike Orquesta. Tecnopop que era la música del futuro. En la música del futuro ya la escuchábamos en aquella época. Claro, Y no había tanto, no había tanto, no te creas que había tantos grupos, eran unos cuantos y estaban un poco hasta mal vistos por el mundo del rock and roll. pero además tú la Siempre que ya pinchabas. aparecía un tipo con teclados, ¿no? Empezaban a fruncir el ceño así. Claro, y sin embargo, a día de hoy muchas de esas guitarras se Claro, graban con tecnología pura y dura, como, claro.
Pero es que además la cosa no queda ahí, porque es que tú pinchabas en el Gris, en el mítico bar Gris de Chueca. Sí, Mm, es curioso porque estuve yo creo que fueron 3 años, ¿no? Pinchando allí, haciendo sesiones de música industrial. ujú, Eh, industrial, synthwave, post-punk, pero era bastante industrial lo que hacíamos pinchando allí. Y presentábamos, por ejemplo, y hacíamos presentaciones de los discos que sacaba, discos Esplendor Geométrico, ujú, era un sello fantástico, era el sello del grupo, ¿no? sí. De Esplendor Geométrico, pero sacaba otras cosas, ¿no? De Fabrie, de Konrad Nitzler, había cosas muy interesantes en todo el catálogo. Y yo creo que ha sido el único sitio durante esa época, ¿no? que ponían ese tipo de música aquí. Luego Ujú, ya estaría Radar, que Radar claro, ha tocado todos los palos, ha sido un sitio radar como fantástico. erudito, ¿no? de lo que es la música electrónica. Radar básico y Creo que era el decisivo, sitio ¿sabes? más especializado que ha Sí, habido en Madrid y yo totalmente. creo que en casi toda España de música electrónica. Totalmente, y además con una mística, el gran Sebi se encargó de tener una mística y quizás de la gente que tuvimos la fortuna de ir allí, pues de sentir un poco ese futurismo también allí, ¿no? Con esos sonidos, los directos, Claro. todo lo que había, la decoración que era también muy de esa frialdad cálida de ese futuro, ¿no? Y las portadas de discos, Adamo, cuando trabajas en ellas, el planteamiento de trabajar en una portada de disco es parecido al de crear una obra o son temáticas distintas, por decirlo así. Eh, Tiene influencia, tienes que escuchar la música Ujú, y que te surja algo ujú, relacionado con la música, con lo que estás escuchando. Por ejemplo, las recopilaciones e interferencias, eh, aparte de la música, también me basé un poco en lo que era el panorama sí. del casete de los años 80 en España, los casetes de música experimental, Ujú, industrial o tecno, que eran mucho más básicos y monocromáticos y con industrias. ujú, Sí me basé un poco en ello para esas recopilaciones. ujú. Pero eso es muy interesante porque además eh, también eso simboliza, digamos, por ejemplo, en la música electrónica, en el pop electrónico, en el industrial, simboliza también, por otro lado, el hecho de que muchos de los músicos que hacen esta música, muchos de los músicos que la han trabajado, sus referentes no eran solamente musicales, o sea, eran referentes que tenían mucho que ver con el arte, ¿no? Y con esa visión del arte bastante marcada en cuanto a esa apertura, ¿no? A ese nuevo Sí, mañana. eh, eh, dentro de lo que fue el post-punk, yo creo que en la música industrial, que yo lo veo más cercano al Ujú, soundtrack, en su momento, en sus inicios, en el final sí. de los 70, principios de los 80, estaba más cercano lo que es al soundtrack, como una banda sonora de que quizá los abismos del género humano, Sobin Ujú, Grister, Second Annual Report, ¿no? Con sí. las fotografías, ¿no? De los campos de concentración y que era como Ujú, un soundtrack que nadie quería hacer de aquello. En realidad ese era el principio, ¿no? De la música industrial. Todo eso luego ha evolucionado, ha degenerado, se ha llevado hasta la pista de baile. claro. Pero el concepto principal era eso, entonces todo eso es muy artístico. Estaba muy conectado también con pues, lo que sería pues, artistas como William Burroughs, ¿no? Que ellos mismos lo dicen, ¿no? Que lo que es el género industrial tiene mucha influencia de la literatura de Burroughs. Y Adam, cuando tú estás pintando, ¿te ha pasado alguna vez de acabar un cuadro o tenerlo hecho y decir, pero qué es lo que yo quería decir? O lo que yo quería decir era esto y resulta que ha salido esto y qué es esto que... O sea, que te quedes ahí como diciendo, ¿qué es lo que he hecho? Mm, Muchas veces descubro en el cuadro, reflexionando sobre lo que he hecho, Ujú. descubro lo que estoy pensando, lo que he pensado inconscientemente y ha salido ahí. Y descubres cosas nuevas de ti o descubres facetas que decías, estoy haciendo esto yo. No nuevas, que conoces, que a lo mejor las tienes en un rincón, en un archivo por ahí Ujú. perdido, que a lo mejor no te acuerdas todo el tiempo, pero de repente dices, ¿por qué he hecho esto? Ah, pues sí, pues esto es de pues algo de la infancia, de un recuerdo, Sí, sí. A veces el inconsciente te saca cosas que están por ahí perdidas. ¿Y crees que un artista tiene que tener recogimiento para poder crear o se puede crear, digamos, como muchos que lo hacían
no sé, muchos artistas italianos que se me ocurren, ¿no? En el surrealismo, que estaban en la plaza pintando y no lo sé. No es mi manera de pintar. Yo veo películas, veo libros, veo fotografías, fotografías Ujú, industriales, de librería, escucho música. Todo eso me influye, ujú. me va influyendo a la hora de hacer el boceto. Y ha habido... Todo, en general. Tomo ujú. notas de cosas. A veces voy por la calle y me surgen cosas. Y siempre tengo el móvil a mano, notas, y voy apuntando notas de detalles, Y cosas que me surgen de vez en cuando, y todo eso se une ujú. y se crea el boceto y de ahí parte la obra. Y ha habido artistas, digamos, artistas de la antigüedad, porque hemos nombrado, por ejemplo, a Magritte, ¿no? Pero, eh, ¿qué otros artistas tú crees que a ti te han influido de una manera especial? Que no es necesariamente que tenga que verse en tu obra la herencia, ¿no? La influencia, pero... Sí, no se puede ver en muchos aspectos. Ujú, Lo puedo decir que son artistas que a lo mejor no encuentran relación, pero a mí me gustan. Por ejemplo, de la antigüedad, clásico, de pintura clásica, por ejemplo, a mí el Greco me parece maravilloso, me parece el artista más moderno ujú, de aquella época. Eh, Goya, Goya me gusta mucho, sobre todo su etapa negra. ujú, Posteriormente, pues la pintura, el prerrafaelismo, Alma Tadema, Waterhouse, ujú, me parecen maravillosos. Luego ya, pues las vanguardias rusas, ¿no? Pues Chernikov, arquitectura de Chernikov, Lisinski. ujú, Luego ya, pues de Pero, futurismo, de Pero, ¿quién vendría? Pues Frick Kahn, ujú, que era un ilustrador de libros de medicina, ujú. pero las ilustraciones eran como surrealistas, eran maravillosas. Y también me fascina, ¿no? Frick Kahn. Pues, ¿y tú crees, Adamo, que cuando se hace una obra, cuando tú la acabas de pintar, la obra ya está terminada o una obra nunca está terminada? Mm, yo sé que hay artistas que tienen obras y se tiran varios años y las dejan y empiezan otras y yo no. Yo empiezo una obra y la termino. Y doy la última pincelada y se acabó. Rara vez he retocado. He podido Ujú, retocar porque alguna parte, pues técnicamente no me ha parecido bien cómo ha quedado, que a lo mejor en una zona oscura, pues ha quedado algo que no me parecía bien degradado, lo he podido tocar, pero no, mis obras son de principio y fin. Hago boceto, la empiezo y la acabo. Y punto. Y no toco otra obra. Rara vez he trabajado dos óleos a la vez. Me centro en una obra de principio a fin. mm, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuando termino, comienzo otro boceto diferente. Ni hago bocetos muy seguidos. No me gusta hacer bocetos muy seguidos porque luego te salen todos los cuadros muy parecidos. Es decir, en ese momento tienes algo en la cabeza, haces un boceto, pero si haces otro, puede ser muy similar al anterior. En cambio, si te esperas a terminar la obra y empiezas otra vez a trabajar el Ujú, boceto con otra nueva idea, sale algo completamente claro. diferente. Y es lo que, o sea, que sea mi estilo, pero no quiero repetirme, Mm, ¿no? Esas exposiciones que son variaciones sobre el mismo tema, es sí. prácticamente el mismo cuadro repetido varias veces. Intento que contar cosas diferentes en cada cuadro. Claro, claro, es que se me ocurre porque pienso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no repetirse es importante porque también es una manera de disciplinarse y sobre todo de seguir sacando y de seguir buscando en tu propia creatividad, ¿no? Y me pongo a pensar porque en el fondo es un ejercicio de soledad cuando tú estás frente al lienzo y estás pintando y estás traduciendo, digamos, lo que el esquema mental, emocional, lo que tú quieres reflejar, ¿no? Em, una torre que está siendo arrasada por la mitad, ¿no? Cuando tú estás haciendo todo esto con ese sentido tan minucioso que tienes, porque eso es una cosa que me encanta, o sea, si podéis ir a ver las obras de Adamo cuando estén en exposición, fijaros, acercaros para ver el cuadro, porque tiene muchos detallitos que son interesantísimos. Cuando tú estás en ese diálogo de silencio con el lienzo, me imagino que tiene que haber momentos en los que, como siempre pregunto, ¿no? Es como un estado alterado de conciencia en el cual la realidad pasa a un segundo plano, ¿no? Estás tan metido en un instante que tiene muchas cosas alrededor, ¿no? Sí, pero aunque no lo creas, todo eso se trabaja más en el boceto. Es decir, yo cuando boceto es cuando trabajo con creatividad, ¿no? Y es cuando funciona todo aquello. Cuando estás pintando ya es todo técnica. Técnica y me baso en la técnica, en el color. Entonces Ujú, es algo quizá más meticuloso, ¿no? sí. De lo que es la técnica de pintura.
porque en realidad lo que es la idea ya está trabajada con anterioridad, Mm. en el boceto ya está todo, que es cuando estás ahí trabajando, quitando cosas, cambiando colores y esto, y hasta que lo ves ya y lo tienes en la cabeza y lo tienes ya en el boceto, cómo va a quedar el cuadro. Ahí sí, sí funciona la creatividad. Y tiene que ser bonito ir descubriendo, por ejemplo, ahora que estoy poniendo Heaven, tiene que ser bonito ir descubriendo cómo el color va cobrando forma, ¿no? Cómo va cobrando vida, por decirlo así, cuando lo estás haciendo, porque entiendo que tú pintas el cuadro pero lo dejas reposar unos días para que vaya cogiendo otros matices, qué sé yo. O sea, hablo desde el desconocimiento, pero tiene que ser muy bonito ver, por ejemplo, en el caso de Heaven, ¿no? Ese cielo, cómo va cogiendo esa forma que va saliendo, ese color que te va como dando esa calidez por un lado, pero por otro lado como que te va diciendo, vale, yo soy el traje, yo soy el diseño, soy el traje que una vez tú hiciste para el cuerpo, pues yo soy el traje para este lienzo, ¿no? Sí, Heaven además es un cuadro que me encanta. Es un cuadro que es un pequeño homenaje también a la pintura de Chirico, la pintura metafísica de Chirico, que siempre me ha gustado mucho, Ujú. y hay un pequeño homenaje ahí en ese cuadro. Y sí, es uno de mis favoritos, de Ciudad Terminal, que pertenece a esa colección, es prácticamente de mis favoritos. Y es interesante como, por ejemplo, en la Ciudad Terminal de 2019, cómo hay, digamos que hay una especie como de sentido un poco más, ¿cómo decirlo? Eh, si en los otros era como una cosa más personal, en Ciudad Terminal es como algo, como que la personalidad está en los edificios, la personalidad está en esos colores, como que lo Sí. inmóvil cobra vida. Y cambia un poco lo que es el discurso de la obra. Aquí ya es más distópico todo. Es un poco el futuro que tenemos actualmente, que es muy incierto. Hay incluso varios guiños a la situación actual que ha llegado, ¿no? Por ejemplo, hay el cuadro Sarmat, Sarmat que es el misil nuclear soviético, bueno, ruso actual, Ujú. es lo mismo. Y a mí todo lo que es un alarde de prepotencia militar con armas de destrucción masiva, me Ujú. parece que no hay por dónde cogerlo. Y se siguen haciendo armas de destrucción masiva y siguen haciendo y amenazando con armas de destrucción masiva. Ese cuadro, Sarmat, va un poco en esa línea, un poco crítica de ello, de Ujú. lo que es las armas nucleares y el alardear, ¿no? De ello, de tenemos esto como amenazando, ¿no? A la Claro. humanidad. Tanto por un lado como por otro, todos tienen armas nucleares que no deberían de existir, pero ahí están. Y Adam, ¿tú qué crees? Porque ante todo, o sea, el crear es una forma de expresión personal, ¿no? En la cual tú expresas tu universo, tus inquietudes, tus gustos, tus proyecciones, tus esquemas, pero ¿tú crees que a día de hoy, aunque sea una pregunta también tonta, el arte tiene realmente un componente sociológico, político, que puede servir para el cambio? Eh, en realidad, muchos artistas, yo quizá lo tomo todo de un punto de vista más irónico, no pretendo cambiar el mundo ni nada, muestro un poco lo que yo veo con mis colores. Pero sí, hay mucha gente que tiene una pintura o una fotografía muy comprometida, ¿no? Ujú. Con el medio ambiente o con la política. Yo no es mi caso, ¿no? Aunque me gusta. Por ejemplo, hay un fotógrafo que me encanta, em, ¿cómo se llama? Que hace unos paisajes desolados, Ujú. ¿no? El tema industrial. Burczynski se llama. Ujú. Burtynsky. Y me parece fantástico, ¿no? Fantásticas sus fotografías. Y trata mucho el tema ese, ¿no? Lo que es la polución, la desolación, ¿no? Las grandes ciudades, la masificación, Ujú. la industrialización, los paisajes industriales completamente que han arrasado la naturaleza. Sí, ahí veo gente muy comprometida, ¿no? En ese aspecto y me parece interesante, me parece muy interesante. Hombre, lo que es bastante interesante, valga la redundancia, de tu obra es que eh, dentro de lo industrial, dentro de lo inerte, dentro de lo lisamente tosco que puede ser la materia, le encuentras una poética que es bastante interesante, ¿sabes? Y eso hace que también cobre otro sentido, como un sentido de identidad, ¿no? Y eso es bastante interesante
y físico al mismo tiempo, porque en tu obra es como muy, no es plana, tiene como fondos, y en esos fondos se puede vislumbrar, digamos, también una perspectiva en cuanto a intereses que no son solamente estéticos, sino que también tienen que ver con la ciencia, ¿no? Por eso Unpopular Science es quizás un poco ese Sí. acercamiento también a esa visión, ¿no? Es la última exposición en Popular Science y sí tiene mucha referencia a ciencia y moralidad. Es la base sobre la que me centré para realizarla. Tomando también como base lo que eran los libros científicos para un público, digamos, no especializado, ¿no? Que había en los años 50, 60, Popular Ujú. Science, Popular Mechanics, ese tipo de revistas, ¿no? Entonces tomé como base aquello, ¿no? Para realizar una obra y tratar un poco el tema de la ciencia y la moralidad. Eh, ¿Hasta qué punto el progreso científico es positivo o realmente lo están utilizando de manera negativa para intereses comerciales o el egoísmo humano? Eh, yo creo que es la base, ¿no? De lo que fue toda esa exposición en Popular Science. Y, y- y además es que es una manera, digamos, creo que una de las cosas que es muy interesante en tu obra es que tú no dices el mensaje es este. Tú muestras un mapa en el cual vas, en torno a las piezas que uno va viendo, va sacando un mensaje, pero el mensaje puede ser distinto para quienes lo están viendo, pero al mismo tiempo queda un punto común porque lo he comprobado, o sea, con otra gente que hemos visto tus obras, y yo puedo decir que aquí está esto, otro dice está esto, pero al final sacamos una idea que conecta todo, ¿sabes? Y eso es como un circuito integral. Y eso es interesante porque... ¿Mm? Sí, porque en realidad en esa exposición, como pudiste ver, parto muchos cuadros. Muchos cuadros están partidos con varias imágenes. Intento que toda la exposición sea necesario ver la exposición en conjunto, pero hasta los mismos cuadros están partidos, algunos en varias imágenes, para que esas imágenes dialoguen entre ellas. Es decir, hay un diálogo entre imágenes dentro del mismo cuadro. Y en ese diálogo también sacas conclusiones al respecto, ¿no? De todo lo que Ujú. estamos hablando de ciencia, del progreso científico llevado a un mal término. La polución, las armas nucleares, armas de destrucción. Y ese tipo de progreso se podía utilizar para lo que es algo positivo. Siempre pongo el ejemplo de lo que es un misil nuclear. Un misil nuclear también Claro. puede ser el principio de la exploración espacial, que es algo hermoso, ¿no? Y en esa exploración espacial hay uno de los cuadros que más me gusta, que es La fábrica de nubes, que es fantástico. Estoy poniendo una imagen en la cual tú sales poniendo el nivel para que se vea que está... Sí, Sí, el sí, sí, sí. montaje. Eh, ese cuadro es muy, muy especial, ¿verdad? La fábrica de nubes. Fábrica de nubes, la inspiración fue China. China, en realidad, lo que pone en chino es fábrica de Ujú, nubes. China en ese momento era, y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? El país que más poluciona del mundo. Y eso, ujú. vamos a ver, está probado y prácticamente todos los científicos lo pueden corroborar que al mundo por ese camino no le llegan a 100 años. Sí. El mundo ha entrado en una espiral autodestructiva que es difícil parar, pero estamos ahí. Ese cuadro es en relación a China y la polución. Ujú. Poco irónico, ¿no? Pero va en ese sentido. Pero es muy bonito porque, por ejemplo, en este cuadro, la carita que aparece mirando con las nubes, Sí, bueno, la modelo es mi hija. lo sé. La cogí de modelo a ella, ¿no? Pues es muy bonito porque tiene ese punto de pop que también entronca un poco con... me recuerdan a los discos de Space Age Pop, ¿no? De esa música de los años 50 que también nos pintaba un futuro así. Exacto. Muchas veces yo creo que esa música, muchas veces la he escuchado mientras que pinto, ¿no? Pero que es una música que sí encajaría muy bien con la obra. Sobre todo que había muchos grupos, ¿eh? No son muy conocidos, pero en los años 60, sobre todo, había muchos grupos de Space Age Pop que empezaban a utilizar instrumentos electrónicos. Ujú. Quizá, pues lo que hemos comentado antes de Tom Diesel y Ricky Dalton,
que ellos solamente hacían montajes electrónicos y hacían Ujú. pop. Hacían pop, fueron los primeros en hacer lo que es pop electrónico, y eso sería el año 58. Claro. Y eso es retrofuturismo, eso es como la visión del futuro. Entonces entra y juega mucho con la obra. Sería como un soundtrack. Lo escucho muy a menudo, ¿eh? Lo escucho muy a menudo ese tipo de música. Qué bueno, qué bueno. Incluso hasta Les Buster. Les Buster, Claro. recuerdo que tiene un disco de Moog, Ujú. con el sintetizador Moog. Empezaron con el sintetizador Moog, muchos grupos y Claro. artistas de lo que era el Space Age Pop se pasaron a la electrónica. Richard Hyman también, ¿quién podía ser también? Bueno, Mort Garson, que me parece Sí. de los mejores músicos electrónicos de los años 70. Tiene unos discos oscuros maravillosos que eran todos con sintetizador Moog. Eh, También es muy interesante. Y otro que tenía un punto también ocultista, porque sabes que Mort Garson también tiene algunos discos que tienen un punto ocultista, ¿no? Ujú. Como Lucifer o Ataraxia. Sí. Y luego también estaba Nick Reichevik. Nick Reichevik, que también tenía un punto entre futurismo espacial, pero también oscuro, con mensajes de alquimia en las Exacto. contraportadas. Y era muy interesante. Exacto. Y mira, y hablando de alquimia, pues también hay un cuadro tuyo que para mí es fascinante, fascinante, un cuadro hiperalquímico también, que además es que muestra otro de tus registros, pero que lo muestra, que luego con el tiempo, cuando lo he pensado, eh, es distinto, pero al mismo tiempo guarda relación con otros cuadros que tienes en cuanto al pensamiento de la persona, ¿no? En cuanto a la persona situándose en la realidad, en cuanto a Sí, el bueno, ese alquimista, cuadro claro. ya sabes que se incluyó en Popular Design, porque en realidad sí tiene muchas referencias alquímicas, y la alquimia pues es una protociencia. Entonces quedaría como una protociencia impopular. También encajó en la exposición. En realidad Ujú. fue una Sí, sugerencia tuya, ¿no? Por hacer el tema de... Y me pareció fantástico porque me encantan los grabados alquímicos, y siempre quise hacer algo relacionado con grabados alquímicos, con hacer un montaje así con imágenes de grabados alquímicos. Con, y aproveché porque soy un gran admirador de Mucha, y quise hacer también un pequeño homenaje también a Mucha en el estilo de la chica y del formato del cuadro. Los ujú. tatuajes son un homenaje a la montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky, que me parece maravillosa esa película. Y hay una escena que sí aparece en esos tatuajes, ¿no? Todo cabalístico. En la escena del Ujú. alquimista, ¿no? Hace Jodorowsky de alquimista. Es muy interesante. Y hay un pequeño Claro. homenaje en esos tatuajes. Y Adam, ¿hay algún color? Nunca lo he pensado, pero que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Eh, Porque hay algunos músicos que son tendentes a determinado acorde, hay algunos poetas que son tendentes a determinada forma de verso. ¿Tú eres tendente a algún tipo de color específico? No soy consciente. Luego, a lo mejor veo toda mi obra de golpe, así, cuando abres el explorador y te aparecen en pequeñito todos los cuadros que tienes ahí en archivos, y ves el colorido en general, así, de todos a la vez, y sí se ven algunos colores que son predominantes, ¿no? En general, algunos sí tengo predilección, pero yo creo que en realidad es porque mi estilo es así. Y a la hora de componer y de crear los colores acabo inconscientemente, ¿no? Trabajando algunos, otros, algunas combinaciones. Aunque sí varía, si miro también hay variaciones cromáticas. Pues mira, me encanta porque, por ejemplo, dentro de los registros sí hemos visto al alquimista, hemos visto a la fábrica de nubes, hemos visto Cosmology. eh, También hay un espacio, ¿cómo decirlo? A una especie de ternura realmente extraña que es la procariota electrónica, que es Sí, sí, como... me gusta mucho ese cuadro. Son Sí, sí. pequeñitos, hice varios así, y están inspirados en ilustraciones, ¿no? De libros de estos, ilustraciones más de científicas o de Ujú. comerciales. Es como viendo revistas de los años 50, ¿no? Pues de venta de bombillas y de cosas así, y de ciencia. Y saqué un poco el tema, y me encantaba la presentación de los colores, ¿no? La presentación de los colores que tenían.
Y hice esos montajes, ¿no? Que son un poco más surrealismo pop. En realidad, ese cuadro sí entraría un poco Ujú. más en esa línea y está dentro de esa exposición, pero encajaba muy bien. Pero es divertidísimo, ¿eh? Sí, tienen humor esos cuadros, son un poco más. Hay varios, hay como tres, creo que hice tres o cuatro así. Sí, sí, se me ocurre, pues, otro que también tiene es Our Friend the Atom, nuestro amigo el átomo, que también es como tiene ese Sí, puntillo, sí, sí, igual. sí. Y Adamo, ¿no te has planteado, o sea, tú crees que, cómo sería un retrato si tú hicieses un retrato ahora? Fíjate, nunca he hecho, apenas he hecho retrato. Bueno, a veces sí, por necesidad sí, que en este cuadro necesitaba, por ejemplo, en Fábrica de Nubes, y Claro. cogí a mi hija, ¿no? Como modelo. Sería un retrato. Si yo hiciese un retrato, pues me lo tendría que plantear. No, no soy de hacer un retrato, no soy un retratista. De hecho, no me he hecho ni autorretratos a mí, que todos los pintores siempre se hacen autorretratos. No me he hecho ni un autorretrato. Si tuviese que hacer alguno, lo encajaría Ujú. eh, en algún marco relacionado un poco con mis gustos y mis inquietudes. No, no soy de un retrato de persona con un fondo blanco. No. Ujú. O un retrato hiperrealista de una persona. No, no lo veo sentido. ¿Y te retratarías a ti mismo? Eh, no me importaría, no, no me he puesto a ello, ¿no? Pero Ya. quizá algún día, pues sí, me dé por Lo hacer digo un porque retrato. Pero no, hay casi no artistas hago que se muchos tienen retratos. como... Sí, se hacen muchos Sí, retratos. Yo y hay recuerdo otros que Dalí, se tienen como, como pánico a hacerse, ¿no? sí, incluso Magritte, yo recuerdo pero Magritte lo hace muy bien porque él sale pintándose. Recuerdo en algún cuadro que tiene retrato suyo y aparece él pintándose. Ujú. ¿Ves? Eso ya es un marco personal. Es interesante. Dalí también. Dalí tiene cuadros que aparece él y aparece pintando o algo así. Ya es un marco ya personal. Pero otros artistas que más hiperrealistas de hacer un retrato de una persona como sacada de una foto no tiene sentido para mí, ¿no? Claro, claro. Al igual que los clásicos, que tampoco me resulta muy interesante. Por ejemplo, Goya me encanta, pero vamos, los retratos de los reyes, pues tampoco me interesan, ¿no? No es algo que me interese. Puedes observar la técnica, que es fantástica la técnica de Goya, pero no son cuadros interesantes. Son retratos, ¿no? De reyes. Un retrato impresionante de una familia real, pues Las Meninas, de Velázquez. Eso sí, Ujú. tiene personalidad y es un cuadro muy avanzado para la época, ¿no? Es impresionante. El concepto y todo, ¿no? De la presentación, ¿no? No era común en aquella Ujú. época. ¿Y tienes, guardas, o a lo mejor tus padres guardan los pequeños bocetos que hacía el Adamo niño? O... Uf, yo creo que lo he perdido casi todo. De hecho, hasta de cuando estudiaba diseño, que te he mandado un par de diseños, ¿no? Pero no Ujú. tengo. Tengo una carpeta abajo y tengo cosas, pero yo he perdido mucho en algunas mudanzas y esto, y he ido perdiendo cosas con el tiempo. Creo que de mi infancia esto no tengo nada, no tengo casi nada, no, no tengo ningún dibujo. Es que te lo digo porque podría ser interesante, a tu lectura de hoy, a tu técnica de hoy, darle ese ese retroneofuturismo, algo que hiciste de pequeño, sería como, ¿no? Como, Sí, sería sí, sí. fantástico. Pero sí, sí, yo recuerdo haber dibujado, pues eso, copiado, recuerdo de ilustraciones que tengo en mente, pues me encantaban los dinosaurios y esto, ¿no? Entonces Ujú. dibujaba, ¿no? Copiando las imágenes de los dinosaurios, que luego con el tiempo esa imagen tan grande, bueno, tan impresionante que me marcaba, es de un mural que hay en Estados Unidos, ¿no? En un museo de ciencia. Hay un mural tremendo, gigantesco, ¿no? De lo que es el mundo primitivo, ¿no? De los dinosaurios. Y es muy famoso ese mural y recuerdo yo haberle visto de pequeño en Ujú. revistas y haber copiado los dinosaurios de ahí, me encantaba. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo próximo, Adamo? Pues he empezado ya con lo que sería la próxima exposición, no tiene título ni nada, pero he empezado yo, con los primeros cuadros y irán evolucionando, pero de momento pues son paisajes metafísicos, un poco a mi estilo, quizá un poco más relacionado, por hacerte una idea, con lo que sería Ciudad Terminal, Ujú. pero sin ese discurso no tan distópico. Y estoy ahí. Y la obra va evolucionando, es decir, yo lo voy viendo cómo va Ujú. evolucionando. Todavía no tiene título ni nada, pero va por esa línea. Pero es un poco el... Es como empezar un nuevo viaje interior, ¿verdad? Hacia la Sí, creación, sí. exacto.
irte descubriendo según vas haciendo los cuadros, irte descubriendo y sacando pues lo que hacíamos, lo que hemos dicho antes, ¿no? En un pequeño baúl ahí que tienes cosas perdidas que tu subconsciente las saca. Y en ese pequeño baúl, me imagino que también tus implementos, tus pinceles, tus lápices, todo lo que tienes, eh, también tiene que ser muy bonita la relación con todo ese material, ¿no? Cuando te empiezas a hacer el boceto, cuando traduces lo que, ¿no? Eh, hay muchas técnicas. Yo veo que mi obra se podía haber hecho con otras técnicas, pero elegí, quizá por mi pasión, ¿no? De los grandes pintores, ¿no? Aunque ahora mismo tampoco es tan popular, ¿no? La pintura. Hay otras técnicas y otros tipos de artes que quizá gozan más de popularidad ahora, pero yo, quizá por mi afición al Prado, a la pintura clásica, decidí dedicarme a la pintura al óleo. Entonces, prácticamente todos los cuadros que he realizado son al óleo y me encanta la técnica. Podía haber usado a lo mejor acrílicos o podía haber usado pues hasta incluso mucha gente hace collage con cosas, pero no, me gustó la pintura y quise dedicarme a la pintura y me gusta pintar, me encanta. Es algo que estás contigo mismo y estás en tu mundo y no existe nada más. Es decir, en ese momento no hay problemas, no hay nada, estás centrado en tu trabajo. Es fantástico. Pues me parece fantástico, porque además en un cuadro, en el fondo, sintetizas, digamos, los cinco sentidos de una forma u otra, porque hay sonido, porque hay visión, porque hay tacto, porque hay esa textura, ¿no? Porque son cuadros que parece que te tocan, que eso es una cosa que me gusta mucho, o sea, que son físicos, ¿no? Que tú ves al científico frente al monitor, pero parece como que lo estuvieses viendo aquí. Y eso tiene que ser muy bonito, trasladar lo que está aquí, aquí y luego aquí, o sea, tiene que ser alucinante. Claro, irlo viendo surgir, ¿no? Del lienzo. A mí me encanta, a veces sí saco fotos de los cuadros según con el progreso, porque me gusta verlo, me gusta ver el progreso de cuando empiezas a bocetar, empiezas a traspasar el boceto al lienzo en carboncillo o en lápiz, si son cosas muy detalladas, en lápiz, y ver ya todo el cuadro en lápiz y ver cómo empieza a surgir las formas y los colores. Voy sacando fotos a veces de ese progreso, que me gusta verlo y es muy interesante. Y me encanta ver cómo va surgiendo la obra, poco a poco, pum, pum, pum. Claro, y yo no sé, o sea, creo que al final de todo hay un... Creo que esa secuencia, digamos, de ir viendo cómo va surgiendo, cómo va saliendo, también tiene algo muy bonito, y es que probablemente, aunque el desenlace sea el cuadro, en realidad tienes varios cuadros, ¿no? Que dan la forma a un cuadro final, pero son varios, son momentos, etapas, y eso es fantástico. ¿Mm? Sí, sí. Y a veces incluso las formas que quedan con el cuadro inacabado, ¿no? Esa pequeña forma con todo el lienzo blanco, hasta que Ujú. resulta bello verlo así. Es muy interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues todo esto, ya vamos llegando al final, todo esto engloba con la creatividad, con la expresión, con el pensamiento, con la sensibilidad, con todo lo que es, digamos, la materia invisible de lo que somos, pero que nos hace ser visibles a través de esas obras, ¿no? A través de esa traducción material de lo que llevamos dentro. Y mi querido Javier Sierra dejó una pregunta que yo siempre me gusta hacer a todo el mundo, porque creo que es una pregunta importante, esencial, y al mismo tiempo es muy sencilla, pero al mismo tiempo es como cósmica, ¿no? Adamo, ¿tú crees en el alma? Sí, por supuesto. No sabes a veces por qué crees en ello, pero sí crees que existe un alma, y que ese alma es inmortal y que venimos de un sitio al que regresamos cuando morimos. Esa es mi experiencia, bueno, lo que he deseado también creer, Ujú. porque en realidad es fe, tienes que tener fe en ello, pero sí creo en el alma. Qué bueno, qué bueno. Pues yo, querido amigo, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, y quiero eh, m- meter el bichito a la gente para que rebusquen lo que haces, para que entren en adamodimitriadis.com y busque lo que hay. Encantado. Puedo ayudar y con mi obra, Ujú. ¿no? Les puedo hacer, pues que sean felices, ¿no? Que vean algo que Ujú. realmente les seduja. Yo encantado.
que es lo suyo, es comunicación, todo es comunicación. El arte es comunicación. Entonces, de esa manera llego a la gente y si les puedo hacer feliz en algo, sería Pues maravilloso. genial. Pues que entren en adamodimitriadis.com, que entren en Adamo Dimitriadis Art en Facebook, que te busquen en Instagram también, como Adamo Dimitriadis, Sí. y que estén muy atentos sobre todo a las exposiciones que vendrá una dentro de no mucho y que va a ser muy interesante y que estoy seguro que va a traer muchas cosas nuevas. Y también quiero pues motivarles a que busquen también a Adamo Dimitriadis en música, porque eso es importante. Todas las cosas que estén relacionadas contigo siempre tienen un sentido muy interesante y muy bueno. Así que nada, querido amigo, quiero agradecerte muchísimo que hayas estado aquí. Gracias a ti por esta tarde fantástica charlando con vosotros, con todos. Muchas gracias. Pues quiero agradeceros a todos que hayáis estado aquí con nosotros. Quiero agradeceros que junto con Adamo pues hayamos tenido un momento de deslumbramiento muy bonito y que sobre todo pues eso, sigamos manteniendo esa gran curiosidad y ese acercamiento para que lo que está aquí pase por aquí, luego salga por aquí y que se convierta en algo que se pueda dar como lo que hemos hecho hoy, dar la posibilidad de que la transmisión del arte se convierta en una transmisión de sueños y de posibilidades, de esperanzas y también de creación. Y esos sueños, esa esperanza, esa creación se convierte en inmortalidad, se convierte como en esas escaleras que llevan a un castillo, pero que para llegar a ese castillo se empieza en la piedra sentado, esperando a que la inspiración venga caminando con un pantalón negro, una camiseta roja y se acerque y entonces empiece a llevarnos por ese castillo y demos la vuelta al castillo y encontremos que hay unas piedritas que son justamente el germen de algo precioso. Así que nada, os espero el jueves que viene, os agradezco mucho que hayáis estado aquí, agradezco mucho a nuestro querido Joe Lagerfeld, que es amigo también de Adamo, y espero que la tarde que para nosotros ha sido muy propicia, pues con vosotros y vosotras más tarde se convierta en algo propicio. Gracias, nos vemos pronto. aldolinares.com